Buenos días, estimado hermano y hermana y amigo que me puede escuchar en este momento. Te doy la bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesucristo para escuchar nuevamente su palabra. Estuve hablando la semana pasada acerca no del templo que hizo Salomón, sino del Salmo 100, que es como algo que vislumbra un poco un templo donde las personas van a ir a adorar a Dios y donde Dios es el que pone los requisitos. O sea, la forma de adorarlo a Él es Dios el que debe de, y Él lo hace. El hombre siempre trata de añadir lo que no es. Pero debemos siempre poner atención a la palabra de Dios, a la Biblia, y en la forma en que Dios quiere que nosotros, cómo debe de ser nuestra conducta cuando le vamos a adorar a Él. Cuando se menciona su nombre en la condición y forma que nosotros debemos de conducirnos. Y eso lo encontramos en la Biblia, como Dios nos deja saber en la forma que Él nos llama. Por ejemplo, el Salmo 100, ahí habla de la gracia de Dios a todas las naciones, que las invita para venir a Él con gratitudes, con alabanza, dándole a Él la honra y la gloria. Ahí nos habla de la gracia de Dios. Por eso no quise mencionar el templo, porque es lo que quiero hablar hoy. Acerca del templo, pero especialmente había un lugar ahí dentro que se llama el lugar santísimo. Y de ese es que quiero, en una forma específica, clara, y enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca del templo y de ese lugar llamado el lugar santísimo. Así es que vamos a comenzar con leyendo la palabra de Dios, y he querido comenzar en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 62 y 63, y poner atención a esta lectura. Y siempre llamo a los hermanos para que pueda buscar un lápiz, un papel y escribir estos versículos que le van a ser de ayuda como enseñanza, porque esa es la idea de la palabra de Dios, es aprender lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer 1 Reyes capítulo 8, 62 y 63. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Fíjense, comenzando, ¿verdad? Cuando uno piensa en el lugar santísimo, donde iba a estar el nombre de Dios. Es como cuando nosotros usamos el nombre de Jesucristo. Estamos usando su poder, su presencia, su palabra. Asimismo, se está hablando aquí. Lo que quiero que notemos es, fíjense, el templo es dedicado. No se sabe, ¿verdad?, si Dios exigió esa cantidad de animales o Salomón lo hizo, pero el asunto es que noten esta cantidad de animales que fueron sacrificados.
¿Cuánta sangre? Fíjense, hay 22,000 bueyes. O sea, animales grandes. ¿Cuánta carne, verdad, se puede comer? ¿Cuánto dinero en nuestros días sería esto? Pero también habla de 120,000 ovejas. Una cantidad de 142,000 animales. Imagínense cuántos años criando estos animales. Dirá alguien, bueno, ¿y por qué hay un Dios que exige esto? El asunto es este, que esto nos habla de lo horrendo que es el pecado. Mire, el templo hecho por Salomón tenía 3 partes. Estaba el patio donde las personas venían y se sentaban. Después sigue el lugar santo, donde se sacrifican los animales por el pecado del pueblo. Y después está lo que se llama el lugar santísimo. A ver, mire, fíjense en esto. Vamos a mirar ahí un poquito. Hay una parte ahí, la última, donde se ve el arca del pacto y querubines que le están cubriendo. Ese es el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba cubierto por una cortina, fíjense, de 60 pies de largo o de ancho. 60 pies y 30 de ancho. Y como la palma de la mano era el espesor de esta cortina. Se dice que si esta cortina mojada podría tomarse como 300 personas para levantarla. 300 personas, hombres fuertes, para levantar esa cortina. O sea que el templo y su formación nos está hablando de algo grande, algo fuera de este mundo, en el sentido de que en el lugar santísimo nadie puede entrar. El templo es un simbolismo del cielo. Así que especialmente el lugar santísimo. Ahora noten que esa cortina mencioné antes. Por ejemplo, lo ancho de mi casa, el patio, es precisamente eso, 60 pies. O sea que yo puedo entonces entender bien cuando se está hablando de 60 pies, que es grande, es una cortina grande. Y eso es lo que estaba dividiendo el lugar santo, donde se hacen los sacrificios de animales por el pecado del pueblo, donde se derrama toda la sangre, del lugar santísimo, donde tan solo una persona, llamado el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año con un sacrificio de animal. O sea, había sangre otra vez ahí dentro. Y él tenía que tener un vestimento donde las partes bajas del vestimento tenía unas campanillas. Y él tenía que moverse de un lugar a otro. Caminar. Y esas campanillas sonaban, indicaban que todavía estaba vivo el sumo sacerdote. Pero si esas campanillas dejaban de sonar,
Quiere decir que el sumo sacerdote había muerto. Algo hizo que estaba mal. No arregló su vida delante de Dios. No hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y quedó muerto en el lugar santísimo. Ahora, todo esto que nosotros estamos estudiando, estamos viendo es lo horrendo del pecado y el precio que hay que pagar y la separación que hay de Dios y el hombre. Lo está indicando el lugar santísimo. Nadie puede entrar ahí, ningún hombre puede entrar ahí. Y como ya dije, ese sumo sacerdote que había sido escogido en una forma especial tenía que entrar ahí, si no moría ahí mismo. O sea, la paga del pecado es muerte. Pero Dios lo que está enseñando aquí en el templo es que hay un lugar, pero no es en el templo, sino en el cielo mismo, el cual vamos a leer ahora, Mateo capítulo 27, y pongan atención a esto porque la obra grande que Jesucristo vino a hacer es romper eso del lugar santísimo y abrir las puertas al cielo, al lugar santísimo que está en el cielo. Leamos Mateo 27, 51 al 53. Noten esto. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjense esa cortina que Dios mandó hacer de 60 pies por 30 y la anchura de la palma de la mano. Cuando Jesucristo muere y entrega su espíritu, ese velo grande de 60 pies, es partido de arriba abajo. Y hubo una manifestación grande del poder de Dios. Fíjense, en la inauguración del templo, la gloria de Dios bajó, pero también en una forma de oscuridad, porque el hombre no puede ver la gloria de Dios. El hombre, nosotros en nuestra forma carnal, no podemos ver la gloria de Dios. Y dice que el templo, cuando fue inaugurado, se llenó de humo por la gloria de Dios. Y ni aun los sacerdotes que estaban allí para ministrar pudieron hacerlo. Tuvieron que salirse del templo. Ahora aquí cuando Jesucristo, porque déjame decirte, la obra grande de Jesucristo no es un asunto nada más de morir en una cruz de vergüenza. Detrás de ese sacrificio, que fíjense, está indicando, por ejemplo, en esa muerte de 142,000 animales, ¿cuánta sangre es derramada? Pero toda esa sangre no tenía poder para quitar aún el pecado más pequeño que se pueda hablar. No tenía poder para hacerlo. Pero ahora cuando Jesucristo derrama su sangre, la primer gota de sangre que es tirada a la tierra tiene más poder
que el sacrificio de todos aquellos 142,000 animales, una gota de la sangre de Jesucristo, tiene más poder que todo eso. Y una gota no opaca, sino quita el pecado del mundo. Esa es la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sino no era una muerte simple. Él sufrió bastante, mucho, horrenda muerte. Y él sabía lo que estaba haciendo. Porque él en ese día estaba abriendo el lugar santísimo, estaba cerrando el lugar santísimo en la tierra, en el templo. Estaba terminando con el templo. Esa maravilla de los judíos, de esa grandeza, de esa alabanza que hacían, Dios la está terminando. Está acabando en ese día. Y cuando Jesús muere, entonces dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo. Y hubo cosas maravillosas. El cielo se oscureció. Hubieron temblores de tierra, aún las rocas dice que se partían. Y muchos sepulcros fueron abiertos. Y fíjense, después de la resurrección de Jesús, esas personas salieron de los sepulcros. Qué manifestación grande, gloriosa, maravillosa que Dios hizo, que iba a ser inolvidable hasta nuestros días. Porque aún nosotros, siendo el pueblo de Dios ahora, la iglesia, podemos pensar, vislumbrar ese día, 2000 años atrás, que sucedió esto, que ha impactado toda la raza humana. Ese es el sacrificio. Esa era la grandeza, ese era el blanco, ese era el propósito. Como decía Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era una simple muerte. Era algo preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo que iba a ocurrir. Y que estaba simbolizado en el templo, lo maravilloso, lo grande que Dios tenía preparado para el hombre, para aquellos que creemos en Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, veamos esto, versículo 19 al 20. Fíjense. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús está tomando el lugar del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena. Pero este Jesús, el gran sumo sacerdote, no necesitó llevar un cabrito o un sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque Él era el sacrificio, Él mismo. Su sangre era la que estaba entrando a ese lugar. Una vez para siempre. El sumo sacerdote, todos los años, y no podía quitar ni un pecado. Pero ahora Jesucristo entra una vez para siempre.
en ese simbolismo de este lugar, que significaba el lugar santísimo, en el cielo donde Dios está sentado. Y que ahora Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos más sacerdotes, porque Jesucristo es suficiente. Él es el que Dios ha establecido. Los hombres podrán hacer otras cosas, las religiones, pero no Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, estos versículos ponlos en tu mente y los que vas a leer próximo. Porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos enseña cómo vivir. La verdad, la realidad de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo. No los hombres, no los pastores, ni aun la iglesia, pero lo que el Espíritu Santo nos enseña. Dios es perfecto y nos enseña perfección. Vamos a seguir leyendo. Fíjense, Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjense qué grandeza, qué milagro. Pongo otra vez el 19, Steven. No, noten esto. Versículo 19. Así que, hermanos, fíjense, teniendo libertad para entrar en el lugar que es santísimo, cuando todas las veces que nosotros querramos. El sumo sacerdote una vez al año, con sacrificio de animales, y tenía que cuidarse porque podía morir allí dentro. Pero ahora nosotros tenemos libertad, hermano, para entrar en el lugar santísimo en el cielo, no en un templo. Dios no habita en templos. Dios es muy grande para ser encerrado en una botella de agua, en un templo. Su lugar es el cielo y ese lugar santísimo Jesucristo lo abrió para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para las personas que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado, lo hemos recibido, lo seguimos, lo amamos y le damos gracias por esa obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Las religiones pueden enseñar que todos los domingos hay que presentarse para perdón. O todos los días. Pero el sacrificio de Jesucristo, una sola vez para siempre. Y vamos a leer porque este es el pacto nuevo que Dios hizo. Hizo con Israel, incluye al mundo gentil porque nosotros somos parte. La iglesia Israel, el comienzo allí en Pentecostés, y el mundo gentil se une para formar lo que se llama la iglesia de Jesucristo. No las iglesias, sino la iglesia. Algo que indica que hay una sola. Muchas religiones, pero tan solo una iglesia.
la iglesia de Jesucristo, que es como una asamblea, una agrupación de hombres y mujeres que hemos sido llamados a este mundo, que creemos en Él y formamos la iglesia de Jesucristo. Y todos nosotros, dice la Biblia, que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu y formamos la iglesia de Jesucristo. No hay más. Sí se mencionan las iglesias, pero no hay tal cosa. Porque tan solo hay una. Y vamos a leer el último versículo que tengo. Y aquí está el pacto grande que Dios ha hecho. Hebreos capítulo 10, del 14 al 20. Vamos a leer ahí. Noten esto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto es lo más grande que Dios ha hecho a favor de usted, mi amigo, que me escucha. Esa obra de Jesucristo en la cruz de vergüenza, lo más grande. Y rápido en el primer siglo se trató de desmentir ese sacrificio. Eso que Jesús hizo. El diablo trató de opacarlo, de que todo eso era mentira, porque es la obra más grande de Dios para el perdón de los pecados del ser humano. Dice ahí, fíjense, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Los hizo perfectos, nos hace perfectos para siempre. Dios, hermano y amigo, me mira a mí perfecto. Yo no soy perfecto. Pero Dios, debido a que recibo a su Hijo y creo en Él, Dios me mira como una persona perfecta. Es como cuando habló del corazón de David, que era parecido al de Dios, como el de Dios. Pero en verdad, si usted examinamos la vida de David, hay muchas áreas que no podemos imitarla. No queremos ni saber. ¿Verdad? Porque en su forma humana él hizo muchas barbaridades. Sin embargo, había formas de él que agradaron a Dios. Y hablaba conforme al corazón de Dios, era David. Pero él hizo muchas cosas que no vamos a imitarlas, porque son contrarios a la palabra de Dios. Así que con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Usted que me escucha, mi hermano o hermana, si quiere violar y pasar por alto la palabra de Dios, lo puede hacer. Pero aquí se está hablando bien claro. Y déjame decirte esto. El antiguo pacto era una forma de lo que el hombre podía hacer. De lo que el hombre estaba dispuesto a hacer, que era imposible guardar la ley. Pero el nuevo pacto, leímos ahí, y dice y añade, yo haré. O sea, Dios. Es por eso que la salvación es algo perfecto. Porque el que la hace, el que la planeó y la da, es perfecto y es Dios. Y es por eso que esa salvación es para siempre, porque es perfecta. Lo perfecto no cambia.
Lo perfecto, ¿qué quiere decir? Que es perfecto. Que no hay falla, que no hay cambios, que no se puede quitar, que Dios lo ha establecido. Y en esa perfección dice Dios que jamás va a recordar los pecados de la persona que ha recibido este mensaje de Jesucristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dirá usted, bueno, Dios sí se acuerda. Bueno, Dios, el que se recuerda es usted. Es usted el que hace esos peros. Es usted el que añade a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no necesita añadiduras. Dios no necesita ayuda. Lo que Dios hace es perfecto y para siempre y nadie lo puede quitar. No importa lo que el diablo quiera poner en los corazones de las personas. Eso no invalida la realidad de la palabra de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esa perfección que nos conduce al mismo lugar, al lugar santísimo en el cielo. Qué bella es la palabra de Dios. Mire, si usted quiere entender esto bien, lea Hebreos capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 12 o 11. Y ahí usted va a comprender la obra grande, perfecta, maravillosa que Jesucristo hizo a favor del hombre. Porque no había ninguna oportunidad de salvación en ningún sitio en la tierra. Por eso que fue hecho el templo. Y se hicieron esas partes. Especialmente el lugar santísimo, que indicaba que era imposible la salvación para el hombre. Era imposible que el hombre pudiera entrar a ese lugar, porque moría. Pero Jesucristo abre ese lugar. No el de la tierra, no el templo, porque eso era un simbolismo de lo que había de venir. Lo que Dios tenía preparado era algo mejor. Es por eso que Dios permitió la destrucción del templo. El nuevo templo que se va a formar no es porque Dios quiere otro templo. Dios no necesita templo. Es la nación de Israel, podríamos decir, antojado por el templo, porque no quieren reconocer a Jesús como el Mesías. Y otra vez, pagarán otra vez por esa desobediencia de no reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías que vino 2000 años atrás. No hay mensaje más bello que este. Por eso que todos los domingos yo recalco. Cada vez que Dios me da la oportunidad recalco. Que no hay ningún mensaje, no tiene validez ningún mensaje que deje fuera el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la salvación que Dios ha preparado está tan solo en Jesucristo, su Hijo. Tan solo está en la cruz del Calvario. Y se respalda por la resurrección de Él. O sea que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo declara que todo lo que Él hizo era verdad. Que todo aquello que sucedió era verdad. Y Él lo confirma con su presencia. La presencia de Jesucristo, así como lo hizo con sus discípulos, también Él lo hace con toda persona que se rinde a Él. Cuando nosotros pedimos ayuda a Jesucristo, Él lo hace. Saulo de Tarso lo hizo
Tal vez algunos digan, ¿de dónde lo hizo Saulo de Tarso? Bueno, tenía que haberlo hecho. Porque Jesucristo le respondió camino a Damasco. Y cuando nosotros buscamos esa ayuda de Dios, esa salvación, va a haber un lugar en su vida, en su pueblo, donde usted vive, que Jesucristo se le va a aparecer. No lo va a ver en persona. Saulo de Tarso no lo vio, pero sí escuchó. Y también su presencia. Y la manifestación gloriosa y maravillosa que hubo en ese encuentro. Porque cuando una persona pide salvación y ayuda y socorro y Dios lo hace, jamás se va a olvidar de ese día que Dios lo salva. De ese día que Dios lo recibe. Jamás se va a olvidar. Por eso que el verdadero Hijo de Dios es una persona que va a seguir adelante. Dijo Pablo a los hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que vamos adelante para salvación, porque ya somos salvos. Porque ya hemos experimentado la grandeza, la belleza y el poder de Dios en nuestras vidas. No hay mensaje más bello y más grande que el mensaje de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por el templo que fue hecho, que simbolizaba lo que nosotros, la realidad de lo que nosotros participamos ahora y es el lugar santísimo en el cielo, donde usted, mi Padre, está y me puede escuchar en este momento. No tengo que esperar un año como el sumo sacerdote. No tengo que ir a Jerusalén, al lugar santísimo del templo. Como dijo Jesucristo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no hay que ir a Jerusalén. Porque en cualquier lugar del mundo se puede entrar a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por ese camino nuevo que Él nos abrió. El rompimiento, el velo del templo, que significaba eso, es quitado. Indicando que ahora podemos entrar al lugar santísimo en el cielo. Justificados pues por la fe, fíjate. Justificados pues por la fe en Jesucristo. En esa obra que hizo en la cruz del Calvario, tenemos entrada a esa gracia, a ese lugar. Todos los días, todas las horas, todos los segundos, cada vez que querramos. Podemos penetrar a ese lugar santísimo donde Dios está sentado. Y Él nos recibe porque hemos sido lavados en la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Gracias, Padre. Mi amigo que me escucha, no hay mensaje más grande que este para ti. Es un mensaje directo de la palabra de Dios, de este bello libro que llamamos la Biblia, directo hacia tu vida. Jesucristo es el único que te puede salvar, el único que te puede perdonar, el único que te puede llevar al Padre es Jesucristo, no hay nadie más. Espero que en este día, Dios espera, porque Él es el mensaje de Él, no es mío, pero Dios espera que tú le recibas en este momento y Él te va a cambiar, Él te va a salvar, Él te va a perdonar. Él te va a llevar a ese lugar bello, el lugar santísimo donde Él está, en espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta su palabra, y que pueda ser recibida por muchas personas en este día. En el nombre de Jesús le doy muchas gracias. Amén y amén.